Oye, ¿cómo ves el tema aquí de parejas? O sea, el ligar en México versus en España. ¿Has notado algunas diferencias? Sí, ligar. Bueno, Mira, ligar es el proceso de el encontrar proceso. pareja, ¿no? Ya, estos alemanes hablando de procesos. ¡Proceso! ¡El proceso! ¡Tú! ¡Ligar! Ligar. Con fórmula. ¿Tú tienes fórmulas de ligue? ¿Tienes fórmulas? Sí. ¿Has hecho fórmulas? Yo tuve, cuando Bueno, la tú ya, conocí, ya, una ya. checklist. Ah. Me preguntaba algo y le decía, a ver, tengo que checar. Me he No, preguntado sí. No, todavía no. Tenemos que el paso antes, todavía no. No, bueno, pues a ver, el proceso de ligue también depende de dónde, ¿eh? Porque en Madrid, por ejemplo, la gente es más abierta que en Galicia. En Galicia, sí. En Galicia es más difícil entrar en un círculo. Sí. En Madrid se habla con muchísima más facilidad. Y aquí si bien, sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de acostarse la primera noche, en Madrid es como algo, "Oh, pues sí, nos acostamos, sí, no pasa nada". Y aquí yo he notado como, "Ay, bueno, espérate, vamos a la tercera cita". Yo he notado un poquito eso, es como, pues para bien o para mal, a mí me da igual, me gusta. Y también el tema de las citas, también el hecho de... En España, por ejemplo, hay... Tú, quedas con una chica y a la hora de pagar pasa esto. Yo voy a pagar. Entonces, los dos sacamos la cartera. Los dos sacamos la cartera. No. Claro, los dos sacamos. Entonces tú dices a la chica, no, pago yo. Y la chica te dice, no, ¿qué te crees tú? Pago yo. Y tú dices, no, que no, porque pago yo, yo te invité. Y la chica te dice, ¿qué crees? Que yo, porque ser chica, no tengo dinero. Que no digo esto, te estoy pagando, te estoy invitando. O sea, igual es muy exagerado, pero Es hay que algo no así. soy fuerte e independiente. Claro. Así. Y entonces tú dices, ok, hacemos una cosa. Yo pago esta y tú pagas la siguiente. Va. Entonces, ok, vale, entonces tú pagas. Entonces, ¿eso qué hace? Te garantiza una segunda cita O si está caña, no. o continuar, ¿eh? Si está caña, no. Si está caña. Si es cola. Claro, bueno, sí, pero ese es un riesgo. Pero ¿qué pasa? Si ella insiste tanto que no quiere que le pagues, entonces es que ya se acabó aquí. Ya. Entonces hay como códigos. Y aquí sí, hay como cierto código, sí. Ah, ok. En España, entonces, si dice si la morra insiste, sabes que, que no, yo pago, sabes que jamás la voy a volver a ver. No va a haber una segunda cita. Okay. A no ser, depende también. Entonces, como estos son reglas generales, sí. pero es un poco de lo que yo me... O sea, sí. Si la chica accede a la invitación, entonces tú sabes que esto va a continuar bien. Y si no, y está así como seca, entonces, ok, está bien. Venga, y sí. Y aquí, bueno, aquí son otros códigos. Como el código que el hombre O sea, paga. por ejemplo, claro, que el hombre paga en general paga. Depende del Ok, círculo. Bueno, sí, depende. Tú sí. lo has logrado. Pero en general es como se espera. Y allí, sin embargo, puedes incluso, si tú le quieres pagar a la chica, incluso la chica puede sentirse ofendida. Sí. Pues, ¿por qué me estás pagando tú? ¿Sabes? Ahí como, entonces Ya. es como... Y aquí no. Ya. Tú no, porque tú lo has logrado, porque tú te has impuesto, pero bueno, sí pasa. Muy bien. ¿Hay algún choque cultural que hayas tenido en pareja? Son más intensas aquí. Sí. Hay más intensidad. Ah. Es como una montaña rusa. Sin llegar al... Sí, porque sí, a veces sí se pasa a la relación tóxica, pero es como más impulsivo, más impulsivo todo. No sé si es aquí el caso, no quiero... Yo tengo la dicha de estar en matrimonio con una psicóloga muy equilibrada. Bueno, sí, psicóloga, claro. Entonces, que es curioso que ahora las discusiones son como más... No quiero invalidarte emocionalmente. Ya no se discute, ahora ya es... No me parece efectivamente responsable. Sí, ándale. No, sí, todo cambia también, ¿no? Pero sí. He visto sobre todo he tenido amigos que sí han tenido bastante lo que tú dices también. ¿El qué? Intenso. Intensidad. Yo me acuerdo en mi tiempo de intercambio en Guadalajara. Teníamos un amigo que ligaba mucho y luego estuvo con una chica. Y la chica era muy chistosa en las fiestas, siempre era como medio centro de atención porque es muy ocurrente y así. Pero en una de estas le rompió la nariz a mi compa. ¡Guau! Eso sí que Porque abrazó otra chica.
Y se enojó ¡Guacha! tanto, sí. Yo me recuerdo cómo llegó como del after, como a las 6, 7. Nosotros todavía estuvimos ahí cotorreando en el depa. Y llegó con la pinche nariz chueca, güey. No, la madre, güey, te asaltaron. No, Estuvo fue bien, fulanita. estuvo bien. Hostia, pero le dio un puñetazo entonces. No, hombre, sí, bien, ¿eh? Para romper la nariz. Tienes que echarle ganas. Ok. Gracias por advertírmelo. No, hombre, se puede pasar en cualquier lado, pero sí, ahí sí hubo. Bueno, Sí. ahí siento que se pasó de intensa. Un poco. Pero bueno, está bien, está bien. Sí. José, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues mira, estoy con @josecarlos _Illanes. Ok. Y también tenemos un podcast también. Ah, sí, es verdad. Ahí, de hecho, aparecí yo. Exactamente. Taquito extranjero. Vas a salir dentro, pues no sé qué día, si es la siguiente semana. Bueno, no sé qué día, te vamos a avisar para que te avises. Va. Se llama Taquito Extranjero. Que es muy gracioso porque comentábamos, se integró tanto a nuestro podcast que dijimos, pero vino un invitado y apenas lo pelamos. Era como, era como si, Es como si fuera entre uno compas, más. sí. Estuvo muy padre.